Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. En nombre de Allah, el clemente, el más misericordioso. En la clase de hoy, el primer dicho, vamos a continuar con los dichos, con el curso de hadices, con los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, sobre diferentes asuntos y temas. En la clase de hoy, vamos a hablar sobre el siguiente dicho. Dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, o incluso empieza de esa manera que unos discípulos del profeta, que eran más humildes o más pobres, con menos recursos, se quejaban o expresaban su inquietud en frente del profeta y decían: oh mensajero de Alá, las personas afluentes, sé que nuestros hermanos prósperos se han quedado con las recompensas, es decir, nos ganan o reciben más bendiciones o recompensas porque ellos rezan como nosotros, ayunan como nosotros y además por sus recursos económicos dan también mucho en caridad. Y eso es donde ellos nos sacan la ventaja. El profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo: ¿acaso Allah no ha hecho las cosas para que las deis en caridad? En verdad, cada tasbih, es decir Subhanallah, santo es Allah, es un acto de caridad. Decir takbira, que es Allahu Akbar, Allah es grandísimo, es un acto de sadaqa, es un acto de caridad. Y cada tahmid, es decir, alhamdulillah, toda alabanza pertenece a Dios, es un acto de caridad, es una sadaqa. Y tahlila, que es decir la ilaha illallah, no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah, es un acto de caridad. Y ordenar el bien es un acto de caridad y prohibir el mal es también un acto de caridad. Y incluso dijo que en el acto sexual de ustedes, entre una pareja, entre un matrimonio, también es un acto de caridad. Y ahí dijeron los discípulos, o preguntó uno, o preguntó un discípulo: o mensajero de Alá, cuando uno de nosotros satisface su deseo carnal, ¿tendrá alguna recompensa por ello? Y él dijo: ¿no veis que si actuarás sobre él, o cumplirás tu deseo de manera ilícita, entonces merecería un castigo? De la misma manera, si actuara de manera ilícita, merecería una recompensa. Entonces, empezando con la última parte, aunque tal vez uno tenga una inclinación natural, carnal, hacia una acción, si él lo hace o con un resultado como su obediencia hacia Dios o con la intención de complacer a Dios, entonces tal acción se convierte en un acto de caridad. El ejemplo del acto sexual, que es algo carnal, es algo natural, pero cuando uno lo hace de manera lícita, de manera como Dios lo desea, y también con la intención de no romper los mandamientos de Dios, sino que cumplir los mandamientos de Dios, entonces la misma acción, aunque sea natural, se convierte en una virtud, en un acto de caridad. Por otro lado, si es la misma acción natural, carnal, que son los deseos sexuales, pero uno lo hace contra la voluntad de Dios, aunque sea algo natural, esa acción convierte en un sentido o en un pecado, ¿sí? Y uno tendría que rendir cuenta o recibirá el castigo por tal acción. Otro ejemplo es, por ejemplo, comer. Si uno ahora come, aunque sea tu necesidad natural, pero con la intención de complacer a Dios en ese sentido, de tener fuerza, de tener energía para luego cumplir tus deberes, entonces tal acción hasta cierto punto se convierte en un acto de caridad. Por otro lado, si uno ahora roba a otra persona y luego alimenta su hambre, se convierte la misma acción, pero en un pecado, porque lo hizo de una manera ilícita. Y por otro lado, nos explica la amplitud de caridad o el concepto de caridad, que no es en el Islam la caridad solamente la colaboración financiera, sino que incluye todas las diferentes facetas y maneras de colaborar, y eso incluso si uno no tiene recursos financieros, entonces simplemente por la difusión de conocimiento, o a través de disponer tus capacidades físicas, intelectuales,
Y si incluso uno no tiene estas capacidades, incluso simplemente difundir la palabra de Dios o adorar a Dios, alabarlo, que también son o luego se convierten en diferentes formas de caridad. Entonces la belleza del Islam es que presenta una manera muy amplia de hacer actos de caridad. Y el siguiente dicho también va en la misma línea, y ahí dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: cada articulación de una persona debe realizar una caridad cada día que sale el sol. Juzgar con justicia entre dos personas es sadaqa. Ayudar a un hombre con su montura, subiéndolo a ella o subiendo sus pertenencias a ella, es una caridad. Y la buena palabra es una caridad. Y cada paso que das hacia la oración es una caridad. Y quitar un objeto dañino o peligroso del camino es también un acto de caridad. Entonces también ejemplos básicos, ejemplos de la vida cotidiana, que donde incluso tenemos lindos ejemplos para también adaptar en nuestra vida y diferentes formas de realizar actos de caridad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y también incluso acciones muy básicas. Luego dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, y ya es ahora otro tema, otro asunto, que la virtud es la conducta bondadosa y el vicio, la maldad, el pecado, es lo que te hace sentir mal en tu corazón y te desagrada que sea conocido por la gente o por otras personas. Entonces, en ese sentido, el profeta Mohammed, la paz sea con él, definió por un lado la bondad, ¿sí? O la virtud es algo que después debe reflejarse a través de tu buena conducta, ¿sí? Porque si, o incluso la fe, si es la fe solamente algo sentimental, algo verbal, no sirve o no lograste, no cumpliste, no alcanzaste el propósito de la fe. Entonces, la fe debe reflejarse, debe mostrarse a través de tu buena conducta. Por otro lado, la definición del pecado es que uno no necesita una tercera persona para marcarte tus maldades o tus pecados, sino que incluso tu propia conciencia constantemente te va a alertar, te va a señalar las cosas malas en tu vida o en tu carácter. Y eso es la que en otras palabras podemos llamar la conciencia, que la conciencia te alerta, te señala, te avisa que cuando uno comete algo inmoral o algo ilícito, que tu propia naturaleza ya te lo indica, y por eso el Islam se presenta como una religión de la naturaleza, que todo lo que hacemos o todo lo que está prohibido es incluso rechazado por nuestra propia naturaleza. Y todo lo que hacemos es también algo lo que desea la naturaleza o lo que también quiere adquirir la naturaleza. Y por eso, cuando cometemos incluso un pecado, porque va contra incluso nuestra propia naturaleza pura, entonces tratamos también de cubrirlo o de esconder o de tapar, ¿sí? Y no queremos que otra gente o otras personas se enteren de tal acción. Y esa es también la belleza del Islam, un concepto muy maravilloso del Islam, que el Islam enseña que cada ser humano fue creado con o por la buena naturaleza, es decir, es puro, es bueno en su origen, en su creación. Y luego es el mismo ser humano, el ambiente, la crianza, la familia, la sociedad, que desforma o modifica su buena naturaleza. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: os ordeno que temáis a Alá y que escuchéis y obedezcáis, aunque se trate de un esclavo abisinio. Pues los que viváis después de mí veréis grandes desacuerdos. Debéis entonces seguir mi sunna y la de los jalifas rectamente guiados. Aferraos a ella y manteneos firmes en ella. Evitad las novedades, pues toda novedad es una innovación y toda innovación es un error. Y ahora también la importancia de escuchar y obedecer. Y obedecer a las autoridades, sean seculares o religiosas. E incluso hasta tal punto que si es un esclavo abisinio
y es una manera simbólica. En primer lugar, en la sociedad, en aquella sociedad de la península arábica, un esclavo no tenía ningún peso social o ninguna prioridad, ni siquiera fue considerado un ciudadano. Y una persona de Abisinia, que era un hombre negro o con más rasgos negros, morochos, también era considerada como una persona menor o una persona de menos valor. ¿Sí? Entonces, el Islam quita, erradica todos los, desde la raíz, el concepto de racismo, de discriminación por tu etnia, por tu color de piel o por tu incluso clase social o tu pertenencia social familiar. ¿Sí? Y dice que si uno, a pesar tal vez de una etnia o una clase social que vos no apreciás o no respetás, si él es asignado sobre o como tu autoridad, entonces debes no solamente escuchar a sus órdenes, sino que obedecerlas con todo el entusiasmo o los requisitos de lealtad, de fidelidad. Y después incluso una gran profecía del profeta Mohammed, la paz sea con él, que tristemente vemos al nivel internacional, al nivel mundial, de la situación de los musulmanes y también regionalmente en diferentes partes del mundo, que es el desacuerdo, la división interna, los conflictos internos en el mundo musulmán, sea el mundo religioso o el mundo político. Y ahí dijo el profeta, o dejó como una guía, que los musulmanes deben seguir a mi sunna, a mi práctica y la sunna de mis jalifas rectamente guiados, que eran los 4 jalifas, su santidad Abu Bakr, Umar, Usman y Ali, que Alá se ha complacido con todos ellos, que eran los jalifas rectamente guiados, que cumplían con la sunna del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y ahí también tenemos una indicación que tenemos que no solamente seguir la sunna del profeta, sino que también la sunna de sus jalifas, ¿sí? Que incluye los 4 jalifas, los 4 sucesores. Y después también, porque mientras que nosotros sigamos la sunna del profeta, la sunna del jalifa, no vamos a caer en introducir o en realizar o presentar nuevas agregaciones al Islam o novedades que no son parte del Islam, porque cada innovación que nosotros, o que es un producto del ser humano y no es un producto de la guía divina, nos va a alejar de la esencia, del origen, de la raíz en nuestra religión, que pasa muchas veces que tal vez incluso con una buena intención o con un buen motivo, pero el resultado luego no es bueno. ¿Sí? Por ejemplo, si ahora la manera de hacer zikr en el Islam es a través de los 5 rezos, y eso fue la manera que encontramos en la sunna, en la tradición del profeta, entonces es la mejor forma. Ahora, si nosotros como innovación inventamos nuevas formas, nuevas maneras, poco a poco nos van a alejar del concepto, del motivo que es ganar o recibir el amor o el encuentro, la reunión con el ser divino. Asimismo, con otros conceptos, ¿sí? El concepto, por ejemplo, del ayuno es lograr el autocontrol, la autodisciplina, la introspección, pero también fomentar tu piedad, tu rectitud, tu taqwa. Y ahora si nosotros reemplazamos el ayuno y buscamos otras maneras, no vamos a cumplir el propósito, no vamos a llegar a nuestro destino, porque si Dios nos marcó el propósito de nuestra vida, entonces también nos dispuso los diferentes caminos para llegar a tal destino, porque Él es el más sabio, el omnisciente. Y ahora el ser humano, si aunque tenga el mismo destino, pero inventa sus propios caminos, serán siempre imperfectos en comparación con el camino que Dios reveló o mostró al profeta Mohammed, la paz sea con él. Pero también es importante en ese dicho tener en cuenta que cuando dice innovación es decir innovación o aspectos nuevos, enseñanzas nuevas al mensaje o aspectos nuevos
en cambio a los conceptos, a los preceptos del Islam. Innovación ahora no es el hecho de adaptarse a los cambios en una sociedad, en una civilización. Eso es algo natural y ahí como humanidad tenemos que adaptarnos. ¿Sí? Innovación, por ejemplo, en ese caso no es si uno traduce el Corán en otros idiomas para que la gente de otros pueblos puedan entender la lectura del Corán, porque en ese sentido no es una innovación que uno está presentando un nuevo texto o modificando el texto. Es el texto en árabe y al lado la traducción en un idioma para la gente, para que lo puedan entender. En aquella época donde surgió el Islam, muchos, la mayoría, sabían árabe. Entonces no era necesario una traducción. Por otro lado, un ejemplo muy simple, que en aquella época el profeta Mohammed, la paz sea con él, solía comer comida árabe, porque era su entorno cultural, social. Si hoy un día un musulmán en otra parte del mundo, no es necesario que coma solamente la comida árabe. Si, por ejemplo, era una zona del profeta Mohammed, la paz sea, romper el ayuno con dátil, pero hay países donde tal vez uno no consigue dátil. Entonces ahora no es una innovación que uno rompe su ayuno con otra fruta, sino que la esencia es la misma, ayunar y romper el ayuno agradeciendo a Dios, recordando a Dios. Y si uno no tiene la facilidad de conseguir dátiles, ¿sí? Entonces puede y es válido, es legítimo romper el ayuno de otra manera o con otra fruta. Entonces, en ese sentido tampoco no hay que quedarse ahí literal, porque hay que ponerlo también en un contexto. Pero cuando hablamos del asunto de bid'ah, de la innovación, es cambiar, modificar, interpolar la esencia, el mensaje, las enseñanzas del Islam. Eso es algo que es prohibido y que cualquier modificación nos va a alejar de nuestro destino, que es el amor de Dios, su placer y su cercanía. Y el último dicho para la clase de hoy, y luego con eso vamos a terminar la clase, que dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él. Incluso es empezando de esa parte que preguntó una persona que, oh profeta, decime un acto que me lleve al paraíso y me aleje del fuego. Y el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo, me has preguntado sobre un gran asunto, sin embargo, es fácil para quien Allah se pone fácil. Y la manera ahora de ir o alcanzar el paraíso y alejarse, protegerse del infierno es adorar a Dios sin asociar a ningún compañero que participe a él. Luego, establecer la oración, pagar el zakat, la limosna, ayunar en Ramadán y hacer la peregrinación a la casa, a la Kaaba, que son los 5 pilares del Islam. Y después dijo el profeta, no debo guiarte hacia los medios del bien, es decir, que cómo puedes ahora lograrlo, cómo puedes lograr la bondad, el bien, y dijo, el ayuno es un escudo, es decir, que el ayuno es un medio, es un escudo para la autoprotección, para la piedad, la rectitud, para salvarse de la maldad de los pecados. La caridad borra el pecado como el agua apaga el fuego. También la caridad es un medio para apagar también tu propia maldad, tu malicia. ¿Sí? Y la oración de un hombre en las profundidades de la noche. ¿Sí? Y es decir que el mismo es el concepto de la oración en la noche que también apaga tus pecados. ¿Sí? También es un escudo, también es un medio para elevar tu estado espiritual. Y después dijo y se recitó, citó los versículos del Corán, que los creyentes son aquellos que abandonan sus camas para invocar a su Señor con temor y esperanza y gastan de lo que les hemos concedido. Nadie sabe lo que se les oculta de alegría como recompensa por lo que hacían, ¿sí? Es decir, el estado del paraíso. Entonces el profeta dijo, no te informo de la cabeza del asunto, su pilar y su cima, ¿sí? Y la persona que había preguntado dijo, oh profeta, por supuesto. Entonces dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, la cabeza del asunto es el Islam, ¿sí? Entonces ahora de una manera simbólica explica la filosofía, que el Islam literalmente significa estar en paz, la sumisión hacia Dios.
Entonces, el propósito, nuestro destino es llegar a ese estado de paz interna entre la persona, el ser humano y el ser divino. Y eso es también, o la forma es, si tomamos el otro significado, que sería la sumisión, es decir, lograr la sumisión completa hacia el ser divino. ¿Y cómo podemos hacerlo? Su pilar, el pilar de tal construcción son los rezos. A través de la comunicación constante, las plegarias, las súplicas, podremos lograrlo. Y su cima, ¿sí? El punto más alto, el punto que nos lleva hacia allá, es el yihad. Es decir, es el esfuerzo, la lucha contra nuestra propia maldad, nuestro propio ego. Entonces, ahí dijo el profeta, no debo hablarte del fundamento de todo eso. Entonces, ¿cuál es ahora la raíz de esa lucha interna? ¿Cómo podemos lograrlo? El mejoramiento. ¿Sí? Y la persona preguntó, claro, por supuesto, oh profeta. Entonces dijo, él se apoderó de su lengua y dijo, conten esto. ¿Sí? Y es decir, controlen la lengua. Y ahí la persona preguntó, ¿se nos tomará en cuenta lo que digamos con ella? Y el profeta dijo, que tu madre sea despojada de ti, oh Muad. Hay algo que arroje a la gente al fuego del infierno sobre sus rostros o sobre sus narices, excepto las cosechas de tus lenguas. Es una manera, conforme el lenguaje árabe o la cultura árabe, que hay que decir, por supuesto, que es o la persona será juzgada por sus expresiones verbales, ¿sí? Por lo que él dice, por lo que él comunicó o expresó. Entonces también encontramos la importancia del control sobre nuestras expresiones verbales. Y ahí vamos a terminar con la clase de hoy. Assalamu alaikum. Terminamos con las bendiciones para el profeta Mohammed, la paz sea con él. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد